Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 29 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM, último día de la semana, a menos que nos estés viendo diferido, la repetición a los fines de semana, en YouTube, en Spotify, pero recuerda que vamos de lunes a viernes completamente en vivo, de 11 de la mañana al mediodía, y mañana justo nos toca feriado, así que semana corta en esta ocasión, también nos ves por Zapping, Mundo Pacífico, a lo largo de todo Chile, completamente en vivo. Empecemos con una pregunta, ¿te parece? Para activar nuestra cabeza. ¿Por qué hay gente más peluda que otra? ¿O por qué a algunos les crece el pelo más rápido que a otros? Porque no es solo cosa de sexo, hombres y mujeres tenemos vello en brazos y piernas, pero también hay mujeres lampiñas u hombres adultos a los que no les sale nada de barba. Y es porque más que el sexo, el determinante de peludez suelen ser las hormonas. La testosterona y la dihidrosterona son como aceleradores del crecimiento del vello. Y en general, los hombres producen más de estas hormonas que las mujeres. Por eso suelen ser más peludos que ellas, pero también hay muchas mujeres que tienen otros niveles hormonales y eso las hace tener un vello facial o corporal más abundante. Incluso existe una condición llamada hirsutismo, donde estos desbalances hormonales llevan a algunas mujeres a desarrollar patrones de vello típicamente masculinos, o la alopecia universal, ¿no? En el otro extremo, que hace que las personas nazcan sin la capacidad de producir vello en ninguna parte del cuerpo. También está la hipertricosis. Nos vamos para el otro lado nuevamente, ¿no? Una condición genética que hace que te crezca vello excesivo en todo el cuerpo. Una condición genética, porque el ADN también tiene que ver con los pelos. Diferentes poblaciones han evolucionado de formas distintas. Por eso los europeos del norte o la gente del Medio Oriente tiende a ser más peluda que los asiáticos, por ejemplo, porque existe un gen llamado EDAR que, entre otras cosas, controla el desarrollo de los folículos pilosos. Entonces, hay gente como estas poblaciones que te mencionaba recién, ¿no? Que nace con una variante de este gen que les reduce la densidad de folículos en todo el cuerpo. Hasta la velocidad de crecimiento, de hecho, está determinada genéticamente. La industria farmacéutica ha aprovechado todo este conocimiento que te acabo de decir para, por ejemplo, tratar la calvicie, porque pareciera que nos creemos mejores que las hormonas y la genética, como que les podemos ganar, de alguna manera. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, interactuamos, esa es la idea de tener redes sociales y por supuesto tú, escaneando el código QR que aparece aquí abajito en la pantalla, te puedes ir derecho a nuestras redes sociales, @diariosach, @radio-usach, @santiago TV, @usachoficial, para revisar las respuestas a las preguntas más curiosas que ponemos día a día, como por ejemplo la última que tiene que ver con los flamencos. ¿Vamos a verla? ¿Por qué los flamencos son rosados? Responde el experto. Los flamencos son rosados básicamente por su dieta. Estos animales se alimentan de microcrustáceos, la famosa Artemia salina, entre otros, que le dan la coloración a sus plumas. Cuando un flamenco nace y es pollo, tiene una coloración gris media blanca. O sea, y en la medida que va creciendo, se va tornando la coloración hacia el color rosado. O sea, si veo un flamenco más o menos desteñido o blanco, ¿es porque es más joven o no necesariamente? Bien, buena relación ahí. En la medida que el animal va envejeciendo, más adulto, va tornándose un poquito más rojo. En el caso de los machos, cuando entran en la estación reproductiva, también se ponen de colores más intensos para atraer a las hembras, sobre todo el cuello. Pero claro, yendo para atrás, en la medida que el flamenco es más pálido, más paliducho, medio gris, es porque es un juvenil. Y otra cosa, aparte de la alimentación de estos microcrustáceos que te decía yo, también está un componente que tiene que ver con el ambiente. La parte del estrés del ambiente genera también cambios de la coloración del plumaje. O sea, ¿te puede decir qué tan bien o mal está el indicador de la calidad de la salud del ecosistema, como te hablaba yo hace un momento. Parte de las conversaciones que tenemos todos los días en el programa y ustedes, por supuesto, comentan preguntas como esta o otras también que están ahí disponibles en nuestras redes sociales. Por ejemplo, ¿es necesaria la guerra? Con un filósofo hablamos del tema. ¿La marihuana mata neuronas?
Lo hablamos con un toxicólogo. No te va a dar la respuesta ahora a ninguna de esas preguntas para que te vayas, claro, a las redes sociales a revisarlas. Y de hecho, veamos lo que estuvieron comentando en esta de los flamencos. Mira, ahí están tus 15 segundos de fama. Alguien dice, o sea, que si como camarones todos los días me voy a volver rosada. No necesariamente. Tendrías que quizás comer la misma dieta que tienen los flamencos y además tener las mismas plumas que tienen los flamencos. Pues claro, si no, no es como que la dieta de los flamencos transformen en rosado a cualquier ser vivo, ¿no? Sino que a ellos particularmente por su anatomía, su plumaje y otras cosas. Oye, otro comentario que aparece ahí. La pantera rosa entonces, lo vemos en pantalla. La pantera rosa entonces comía microcrustáceos. Es que no sé cómo se llama la persona. Bueno, le mandamos un saludo entonces a esa persona que nos escribe también en las redes sociales. Seguimos con más después de esta pausa. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre la lengua de señas. ¿Cuál es la diferencia entre las distintas que existen? Porque no sé si tú sabías, pero no hay solo una. Incluso podemos indagar en la lingüística que hay detrás de la interpretación de la lengua de señas. Lo vamos a comentar con Andrea Pérez Cuello, intérprete de lengua de señas académica también de la USACH. Andrea, muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te da un aplauso. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación además. Oye, lo que decía al principio, yo creo que es como el primer, no sé si malentendido, pero cosa que la gente no la tiene integrada, ¿no? ¿Para qué decir malentendido? No quiero tratar mal a nadie, pero que no basta con aprender lengua de señas acá en un curso, los meses que sean, certificado, e irme a hablar a Estados Unidos, por ejemplo, porque son todas distintas, ¿no? Cuéntanos sobre esto. La lengua de señas es una lengua, como todas, como cualquier idioma, y así como existen idiomas en los distintos países, en las distintas culturas, también en la comunidad sorda, en los distintos países, en sus distintas culturas, hay distintas lenguas de señas. Chilena, colombiana, mexicana, francesa, etcétera, ¿no? ¿Y en qué se diferencian en las palabras? ¿Hay acento? ¿La construcción gramatical de las frases? ¿Qué es lo principal donde, ponte tú que estás formada probablemente en lenguaje de señas principalmente en español, si te vas a Rusia, ¿qué es lo que no te entenderían? ¿Qué es lo que costaría? Sí, primero, no es lo mismo, no se asocian a las lenguas orales. Las lenguas orales son los idiomas hablados de cada país, como el ruso o el español, como lo acabas de decir. Las lenguas de señas están asociadas a las comunidades del país en sí mismo, no al idioma oral. Ya. Por lo tanto, la lengua de señas chilena es distinta a la de Argentina o a la de Perú, por ejemplo, independiente que los tres países hablen español. Eso es una cosa. Por otro lado, la diferencia está en las palabras, ¿no? Una seña es una palabra o, bueno, es que es una modalidad diferente, pero pensemos en palabras. ¿Sí? Una seña es una palabra que se asocia a un concepto y en otra lengua de señas de otro país, ese concepto se puede decir con otra seña, no con la misma. O bien, la misma seña que ocupamos aquí, en otro país, la lengua de señas del otro país puede significar otra cosa, la misma seña. Sí, lo que ocurre también un poco con las lenguas orales. Wow. ¿Hay algunos universales? Ponte tú, yo sé que mujeres hacen como una especie de arito, ¿no hay nada universal? No. Está asociado a cada lengua, pero sí pasa que hay lenguas de señas que tienen ciertos conceptos o ciertas señas que son similares. O que se dice de la misma manera, por ejemplo, mujer. Que es más parecido entre Chile y Argentina que Chile y no tiene que ver con los países ni con la lengua oral que hablan. Por eso digo, no es que todos los que hablan español tienen la misma lengua de señas. O sea, tú no podrías ir a Argentina, nadie te entendería. Nada. No nos entenderíamos con solo lengua de señas argentina o chilena. Son distintas. Pero claro, hay otros códigos en los que uno se puede comunicar más universalmente. ¿Como letras, por ejemplo? No, tampoco son distintas. ¿Las letras son iguales? Y particularmente la lengua de señas argentina y la chilena tienen el abecedario, el alfabeto manual muy diferente. De hecho, es muy, muy diferente. Es que yo creo que esto es sorprendente para todos, porque nos imaginamos que hay ciertas cosas en común. Uno piensa que es muy universal, pero no. No, porque no son gestos, son signos lingüísticos, así como las palabras. Sí, es muy diferente. Ahora sí existe un sistema de comunicación que es más universal, pero que se ha ido desarrollando más bien por la necesidad de comunicación de personas sordas de distintos países, usuarios de distintas lenguas de señas, y que en encuentros, generalmente más académicos o políticos en sentido, ¿no es cierto?, de comunidad sorda y sus derechos, han ido generando como encuentros para poder comunicarse de manera más universal y fluida, ¿no? En esos espacios sí hay un sistema de lengua de señas, o un sistema de señas, internacional, que permite comunicarse
comunicarse de manera más universal, si se quiere. Ya, perfecto. Pero eso es distinto a las lenguas de señas propias de No, cada estoy pensando en un comunidad intérprete sorda de de la cada ONU, país. por ejemplo. No sé qué. Claro, ese intérprete ocupa este sistema de señas internacional Ya. para no estar con, no sé, múltiples intérpretes de cada De todos lengua los de países. señas de cada país. Claro. Sí. Oye, y la traducción, interpretación, ahí tú me dirás cuál es el nombre más específico, pero el pasar lo hablado a seña, ¿va como en orden? Porque, por ejemplo, en inglés, de repente se dan vueltas las palabras, ¿no? Sí, ocurre lo mismo. ¿En la lengua de señas pasa lo mismo? Exactamente Si yo quiero decir, por lo ejemplo, necesito ir al baño, por favor. Ya, eso lo voy a decir en señas, quizás por favor, baño, ¿se va a desordenar, por decirlo de alguna manera? Por decirlo de alguna manera, se va a desordenar. ¿Y cuál sería la manera más específica? Y eso, sí, pero eso tiene que ver con la modalidad, porque la Ya. lengua de señas ocupa el espacio, es visual y espacial, Ya. ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene un orden, una organización de la información distinta a las lenguas que escuchamos y hablamos, Ya. por otra vía. Eso primero. Como ocurre con el inglés, también hay algunas palabras que se dan vuelta, ¿no es cierto? Ya. En el orden de una oración. En el caso de lo que tú dices, se asociaría más bien la seña de baño. Ahí hay que pensar en los conceptos más específicos. Ya. A veces, no una traducción tan literal palabra es por una palabra. No tiene que ver con la literalidad. Por eso no es que haya intérprete y no es traductor no necesariamente, tiene ¿no? que ver con eso. ¿No? No, pero dale, cuéntanos. Sí, tú. no, la interpretación y la traducción tienen que ver con otras cosas. La Ya. interpretación tiene que ver con la modalidad en que uno interpreta directamente desde la lengua, en este caso oral, a la lengua de señas o de un idioma a otro, independiente de eso, uno interpreta in situ. Ya. ¿Sí? Puede ser al mismo tiempo o esperar a que una persona hable y después uno lo hace Como y después diferido. uno, Ya. claro, se llama consecutiva, ¿no? Ya. De manera consecutiva. La traducción tiene que ver con un texto de por medio y que no es en el momento in situ, sino que uno tiene tiempo para Entiendo. preparar la interpretación, por ejemplo, de un texto a la lengua de señas o de la lengua de señas a un texto escrito Ya. o de un video de lengua de señas que uno ve Es como no si en el la momento que interpretación está es más ocurriendo. en vivo, mientras Claro, que la traducción interpretación es más en no vivo tan y la traducción no es en vivo Ya, directamente. Y uno puede repasarlo y volver a hacerlo y grabarlo una y otra vez y estudiar bien el texto, etcétera. Ya. No es lo mismo que estar interpretando al Claro. mismo tiempo, ¿no? Claro, ahora para traspasar de una lengua a otra no tiene que ser, literal, a lo que uno tiene que apuntar es al significado que uno está transmitiendo, o sea, que está transmitiendo y que tiene como intención transmitir la persona que está Claro. emitiendo el mensaje directamente. Y para eso se requiere también un dominio de la lengua en la que uno está interpretando para poder hacer un traspaso de acuerdo a su gramática, de acuerdo a sus propios elementos. Y la lengua de señas en ese sentido es muy rica visual y espacialmente porque esa es su modalidad, pero eso determina que hay otros elementos es que es fascinante. Bueno, para mí al menos. Dale, todavía tenemos Ya, harto me más. voy en la bola de Sí, repente. sí. Me aterrizas. Sí, sí. Claro, la lengua de señas es muy rica en ese sentido y tiene otros elementos que las lenguas orales no lo permiten por su modalidad. Nosotros no podemos decir 2, 3 palabras al mismo tiempo, eso es imposible. Claro. O sea, Tendríamos que ser 3 personas distintas. no podemos hablar, claro, po. pronunciar más de una letra al mismo, o sea, tiene que ser una letra después de la otra para formar Claro. una palabra y así sucesivamente. La lengua de señas, al ser visual y espacial, ocupa las dos manos, además está todo el rostro, el cuerpo, no sé, movimiento de cejas, de mejillas, de labios, de cabeza, de tronco, Claro. etcétera, de hombros, no sé. Y todos esos elementos, además la dirección de la mirada, si hago la seña a un lado, al otro, puedo hacer una seña con una mano o con la otra mano otra seña, permite entregar incluso una oración completa en un solo movimiento. Ay, qué buena. De hecho, me recuerda sutilezas, por ejemplo, el chino, que tiene como una Ideograma. pequeña acentuación, un pequeño cambio en el tono. No tengo idea de chino, no quiero hacer el ridículo intentándolo, pero cambia también el significado de la palabra. Hay una forma de comunicarse también en España, en unas islas que se llama el silbo gomero, y que silban. Y distintas entonaciones de silbido Tal cual. significan distintas cosas. Acá no te quiero poner en jaque, pero la lengua de señas, por ejemplo, ya que hablaba de lo rico de la espacialidad, la cara, ¿puede cambiar un significado, si tuviera un ejemplo, solamente porque cambio mi expresión? Sí. ¿O solamente si hago el gesto acá versus lo hago arriba de mi cabeza? Cambia, totalmente. O sea, los elementos que determinan cambio en el significado son el movimiento, la velocidad del movimiento. Si tú agregas algún movimiento facial, ¿cierto? Ya sea de una expresión en general o específicamente levantar ceja, aguzar ojos, da un sentido distinto, no sé, como entregar como un énfasis, por ejemplo, o bien cambiar directamente el sentido. Si tú haces una seña arriba, puedes estar expresando, no sé, un lugar hacia dónde ir o
no sé, que alguien está haciendo esa seña y no tú, y si la haces en otro lugar, estás, no sé, en otro espacio, en otro significado, en otro sentido. Claro. Y no solamente, porque algo que me ha pasado harto por pega, ir a festivales como Lollapalooza y entrevistar a los intérpretes de estos eventos, es que no solamente se interpretan palabras, sino que también pueden interpretar sonidos u otras cosas. Bueno, un buen intérprete tiene que tener la capacidad y el dominio tal para poder transmitir lo que para nosotros que escuchamos es el sonido, lo que se pueda transmitir para que las personas porque no sordas solo las palabras son también lo audible, disfruten de eso. Hay muchas otras cuestiones que hay se mucha pierden. información auditiva en nuestro entorno y que nosotros, bueno, estamos acostumbrados a escucharla y a procesarla de manera muy cotidiana y automática, ¿no? Pero para la persona sorda, claro, tiene que ser transmitido ahí con visualidad y espacialidad. Sí, oye, tú hablas del tema gramatical. ¿Cómo la gramática en la lengua de señas? De nuevo, algo que yo creo que mucha gente asocia al papel, no a lo escrito, ¿no? Sí. La gramática está determinada justamente por esta modalidad visoespacial. O sea, ¿pueden haber errores gramaticales? Pero claro, gramaticalmente. A ver, ahí tiene que ver mucho el uso de todos estos elementos que yo mencionaba, ¿no? Del movimiento, de la velocidad del movimiento y sobre todo de estos otros elementos que no están en las manos, que son movimientos no manuales, no de las manos, sino que del rostro. La gramática está bien determinada por esos elementos. Entonces, como tú das el ejemplo, si uno hace la seña a un lado o lo hace al otro, puede ser que quién está diciendo qué cosa, a quién le está diciendo, si yo voy hacia un lado o vienen hacia mí, cambia totalmente ese sentido. Gramaticalmente, en nuestra lengua, no sé, en el español, necesitamos agregar a la misma palabra un final que nos dice quién está diciendo, que nos dice si el verbo está en pasado o el futuro, por ejemplo. Esto es ya como construcción de sintaxis, ¿no? La sintaxis tiene que ver con el orden de las palabras, específicamente. Gramática es más que eso, es más que solo el orden de las palabras. También tiene que ver el cómo se construyen esas palabras, ¿no es cierto? Y en el caso de como decía, ¿no es cierto?, de nuestro español, en la misma palabra uno puede agregar información. En el caso de la lengua de señas, esa información está dada por el movimiento, por el espacio donde lo ubico, por hacia dónde dirijo la mirada, si miro de frente, si miro hacia mis manos, si miro hacia un lugar donde yo he marcado a lo mejor alguna información previa, ¿no? Tiene algo muy de teatro. interesante. No sé si tiene bueno, mucho. puede ser más teatralizado. Sí, porque también hay mucha expresión. Sí, pues se necesita histrionismo. Movimientos. Claro. Yo creo que sí. El que es más histriónico a lo mejor tiene más facilidad para expresarse. Oye, es lo mismo, digo, el que sabe leer o entender lengua de señas, pienso en personas sordas, ¿necesariamente saben también comunicarse con lengua de señas? Alguien que aprende lengua de señas, por ejemplo, ¿aprende inmediatamente a hablarlo y a leerlo, por decirlo de alguna manera? Sí, van de la mano. La verdad, de hecho, cuando uno aprende un idioma, en general aprende primero, comprende y luego logra expresarse. Claro, por eso hago el paralelo, porque con los idiomas tradicionales, el inglés, español, etcétera, siempre está como, los gringos de hecho dicen el writing, el listening, y como que lo dividen las habilidades, las competencias. No sé si para la lengua de señas quizás está más pegado, está más unido. Sí, en este caso, lo que tiene la lengua de señas, bueno, y las lenguas orales tienen su modalidad escrita. Sí, ¿no es cierto? Gráfica, en papel. Y hay que aprender a hacer letras. La grafía, claro. En el caso de la lengua de señas no tienen grafía, no son ágrafas. Aunque hay algunos sistemas de escritura de la lengua de señas, no es algo masificado y no es algo como tan propio de la lengua de señas, propiamente tal. Por lo tanto, claro, van como un poco unidos y es más como listening, es más, en vez de escucha, es como seeing, deberíamos decir, ¿no? Sí. O looking. El watching. Claro, como watching, exactamente, eso mejor. Ahí está, no, en inglés no me fuerte. Pero en el fondo es más observar y comprender desde lo visual, ¿no? Y no tan gráfico en ese sentido. Oye, me interesa profundizar porque las lenguas en general también son un pilar de las culturas, diría yo. Totalmente. La lengua de señas, chilena o la que sea, se podría decir que también es un pilar de una cultura sorda, por decirlo así. Hay, incluso para profundizar más, porque yo creo que ya entendiste la pregunta, pero ¿poesía en lengua de señas? Absolutamente. O sea, sí y no podría, es parte y es el patrimonio esencial o principal de la cultura sorda, absolutamente. Bueno, hay estudios sociológicos, antropológicos, lingüísticos, sociolingüísticos que dan cuenta de esta cultura de base, ¿no? De cómo las personas sordas conforman una comunidad y naturalmente desde las comunidades surge una forma de comunicarse, de expresarse y de entender el mundo y eso manifestarlo. Y desde ahí, por supuesto, que hay no solo poesía y canto y, no sé, teatro y expresión artística sorda múltiple y fascinante realmente. Y la poesía sorda en particular
es bella, pero no es igual y no tiene el mismo sentido que tiene para nosotros la poesía. Claro, que es no como, juega tanto con las palabras. eso te iba a decir, que es muy estético, ¿no? De la elección de las palabras, Sí. al menos en la escrita. Claro, Sí. en el caso de la lengua de señas es visual. Por lo tanto, aquellos movimientos que van transmitiendo ciertos significados, pero movimientos armónicos. Es más expresionista, por decirlo así. Absolutamente, tiene que ver con eso. Qué bonito. Hay una forma de expresión muy típica, muy propia, sorda, artística, que se llama vernácula visual o Ya, vernacular la voy a buscar. visual. Es muy, muy interesante y las personas sordas que se expresan bajo esta forma, de verdad es muy, muy, muy alucinante para mí al menos. Cómo pueden transmitir significados solo con el movimiento y no tiene que ver con usar señas propiamente Ya, tal, ya, ¿sí? ya. Sino con, a través del movimiento, expresar, narrar, etcétera. Es muy, muy bonito. Oye, te habrás dado cuenta, Andrea, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo, La ruleta. y tenemos acá una ruleta, no hay que asustarse, porque cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño, una niña, una creencia popular, una pregunta típica relacionada con la lengua de señas. Y la idea es que yo haga girar esta ruleta, la pongo, digamos, a la cámara la pregunta y tú la respondas lo mejor que puedas. Ok. ¿Te parece? Ahí voy. Hagamos girar entonces la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Andrea Pérez Cuello, intérprete de lengua de señas y académica también acá de la USACH. Veamos dónde se detiene la ruleta, hablando sobre la lengua de señas y las personas sordas. Color rosado, violeta, magenta. La verdad es que la teoría del color no me la pasaron en el colegio, pero está en Dila. ese mundo, ¿no? Rosa, color Barbie, póngale como quieran. Veamos qué pregunta se corresponde A entonces con ver. este color. ¿Las personas sordas leen los labios? Responde la experta. Sí, leen los labios, tienen más facilidad que nosotros que escuchamos, porque no reciben a través de la audición la información, por lo tanto leen bastante los labios. Pero no todos son secos en leer los labios naturalmente. Hay personas sordas que sí leen de una manera impecable, impresionante, pero hay personas sordas que no son tan hábiles como cualquiera de nosotros. Pero de verdad la lectura labial es muy compleja. Primero, chilenos pronunciamos pésimo. No articulamos claramente, no modulamos tan bien en general. Eso es una cosa. Y por otro lado, hay también letras, ¿no es cierto?, que son muy parecidas una a la otra. La M y la P, por ejemplo. Si uno no las escucha, si uno dice Estás viendo los no labios sabes, juntos nomás, claro. no sabes si es mamá o papá, por Sí, pues, ejemplo. sí, sí, sí. Es un ejemplo muy simple. Así es que de verdad es muy difícil y solo basarse en lectura labial es perder el 70% de la información. Totalmente, Es muy difícil, totalmente. salvo que uno sea muy hábil y logras más, pero te pierdes mucha información. Además necesitas manejar muy bien el español. Sí, pues, Que no también. es fácil. Oye, y la modulación, como haciéndolo al revés, más que tratar de leer los labios de alguien que no maneja la lengua de señas, el intérprete de lengua de señas también he visto que modulan de repente ciertas palabras, ¿no? Es como parte de la expresión, ¿no? Ah, ya. Sí, hay personas sordas que no necesitan apoyarse tanto en la lectura labial y que su lengua de señas es mucho más fluida, ¿no es cierto? Pero hay personas sordas que sí se apoyan en la lectura labial y que sí prefieren, ¿no es cierto?, que al momento de hacer la lengua de señas también uno pueda apoyar con algunas palabras o con alguna expresión en ese sentido. Pero es algo muy natural y propio y no es que uno tenga que tener No es tan la boca importante cerrada. como lo espacial que nos decías, por no, ejemplo. eso es mucho más Sí, relevante. pues mucho más. Sí. Claro. Y no es como parte de la lengua de señas Eso, necesariamente estar diciendo las palabras, porque el español y la lengua de señas chilena son dos idiomas totalmente Distinto, diferentes. Claro, estoy mezclando al final. Sí, no combina. Ya. Andrea Pérez Cuello, intérprete de lengua de señas académica de la USACH, y nuestro público da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. Gracias a ti también por el espacio y por relevar la lengua de señas, me parece importante. Totalmente, gracias por estar para acá. las personas sordas. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos en el tiempo para saber cómo eran los chefs en la antigüedad, los orígenes de los chefs, de los cocineros, porque estamos hablando acá de los que te cocinan, no de cocinarse, no de la cocina, ¿no? De los chefs, tener a alguien, un empleado que te haga la cocina para ti. Los primeros cocineros
antes de empezar nuevamente, ¿quién tiene hoy día un chef? ¿Cuántas personas puede tener? Nadie, prácticamente. Pero en la antigüedad te vas a dar cuenta que era mucho más popular. Bueno, los primeros cocineros eran miembros de la comunidad o familia. Tenían orígenes domésticos, responsables de preparar alimentos en fogatas, hornos rudimentarios. Todavía no se erigía como un oficio, ¿no?, para servir a otros. La cocina empezó, eso sí, en civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma. Ahí recién a transformarse en una labor servil. Los cocineros podían ser a veces esclavos, sirvientes, aunque algunos alcanzaban prestigio porque atendían a los más nobles, ¿no?, a las élites. No era lo mismo ser el cocinero de una familia más o menos que ser el de la más pituca del barrio, por decirlo en palabras fáciles, ¿no? Eso te da como un cierto estatus elevado. Las recetas, de hecho, y registros tempranos ya datan desde la antigüedad. Los babilonios, los romanos dejaron tablillas y manuscritos con recetas hechas por estos cocineros, usadas justamente por aquellos que sabían del tema en la época. En la Roma imperial después llegaron unos banquetes así, pero a todo trapo. Los cocus preparaban elaboradas comidas para impresionar a invitados, mostrar estatus social. De ahí viene, de hecho, este concepto de la bacanal, ¿no?, donde para homenajear al dios Baco del vino, comían una cantidad, pero hasta que se les saliera el ombligo, y por supuesto eso estaba a cargo de los cocineros de la época. En la Edad Intermedia tenemos ya cocineros trabajando en grandes fogones, preparando alimentos para nobles, comunidades religiosas también. Es decir, se empezó a recluir el oficio del cocinero a los castillos, a los monasterios, que por supuesto antes de la Edad Media no existían ni por si acaso en la misma abundancia que durante la Edad Media. Aparecen también puestos diferenciados, jerarquía culinaria podría decir uno, como reposteros, asadores, encargados de caldos, bajo un maestro cocinero. De hecho, más adelante te voy a contar también sobre el señor Escoffier, ¿no?, que está en Francia y que él agarró las jerarquías militares y las aplicó de alguna manera a la cocina. Y si tú has visto las series como The Bear, por ejemplo, u otras, o has visto cómo cocinan en los restaurantes más finos, ellos ocupan esta jerarquía gracias a este señor francés que agarró las jerarquías militares y lo aplicó al tema de la cocina como para ordenar un poco el potrero, ¿no? La transmisión oral también de técnicas empezó a primar. Las recetas, a diferencia de la antigüedad que te hablaba de tablillas escritas, ¿no?, acá ya se empezaban a transmitir de maestro a aprendiz, con pocas recopilaciones escritas, y la llegada de especies también desde Oriente impulsó nuevas técnicas, nuevos sabores en las cortes europeas. En la actualidad, la profesionalización del chef, no solamente con lo que te decía este señor francés de apellido Escoffier, sino que ahora también la figura del chef se consolida, tiene formación académica, se estudian varios años, tanto como lo que yo estudié para ser periodista, se estudia para ser chef, e incluso más. Se especializan en repostería, qué sé yo, reconocimiento social también, especializaciones como cocina molecular, alta cocina, pastelería, y la tecnología también ha entrado muy fuerte en el rol del chef. Se usan hornos inteligentes, robots de cocina, fusión de tradiciones, cocina vegana, sostenible incluso, de autor, y yo creo que esto es lo más importante que nos ha traído la modernidad también, ¿no?, que el chef se ha transformado de alguna manera en un artista. Ya no solamente tiene una función práctica de darnos la comida, las calorías para no morirnos, sino que también hay expresión artística en el cocinar por parte del chef, naturalmente, ¿no? Y por lo mismo han tenido ya ahora visibilidad mediática, aparecen en la tele, hay programas de cocina y tanto más. Qué buena la máquina del tiempo, me dio un poco de hambre, voy a llamar a un chef para que me haga un banquete esta noche. Y claro, me voy a quedar pobre para el resto del mes, porque no es tan económico. Así es como han cambiado entonces los chefs desde los orígenes domésticos, esclavos dedicados a servir a la nobleza, hasta toda una profesionalización e incluso un cariz artístico a esta disciplina que es la cocina. Pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Volvemos con lo divertido. Sigues en All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Te voy a contar sobre una vacuna contra el cáncer. Sí, señor, sí, señor. Un ensayo clínico en fase 1. O sea, todavía falta más de la mitad de la fase. Recuerda que viene primero el ensayo clínico, después las pruebas en humanos, después la aprobación por la FDA, después la no sé cuánto, después la no sé qué, pero bueno, una luz, podemos ver al menos de esperanza. Un ensayo clínico en fase 1 de una innovadora inmunoterapia ha demostrado ser capaz de prolongar la supervivencia y evitar recaídas en pacientes con cáncer de páncreas,
y colorectal. Esta investigación puso el foco en una vacuna terapéutica experimental que, a diferencia de otras inmunoterapias que deben ser personalizadas para cada paciente, esta está como lista para usar por cualquiera, ¿no? Es de uso general, lo que facilita y masifica también su producción en el futuro. La idea de esto es que el sistema inmunitario reconozca y destruya específicamente las células cancerosas que portan una mutación muy frecuente y es clave en el desarrollo de los tumores. Este estudio lo lideró la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, como dicen los gringos, y incluso después de la cirugía y quimioterapia, nosotros sabemos que muchos de los pacientes de cáncer presentan altas probabilidades de reaparición debido a restos microscópicos que persisten en el organismo. Entonces, por lo mismo, la idea de este ensayo clínico, que ya apareció bastante prometedor, es prolongar la supervivencia y evitar recaídas en pacientes con, te repito, cáncer de páncreas y colorectal. A diferencia de otras inmunoterapias, como bien te decía, que tienen que ser personalizadas, esta sirve para cualquiera, así que buenas noticias. Tenemos una vacuna experimental, como te digo yo, que si pusiéramos una barra de progreso, 0, 100%, esto debe ir con suerte en el 15%, ¿no? Pero de todas formas, ese 15% que ha avanzado parece ser prometedor porque podría ser una de las primeras vacunas efectivas contra el cáncer, repito, específicamente de páncreas y colorectal. Noticias, nosotros seguimos con más en All You Need Is Lab. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Cómo afectan las películas a nuestro cerebro? Pero no desde la psicología, ¿no? Que te dicen, te pone feliz, te pone más triste. No. A nivel de la neurociencia. ¿Cómo afecta, ponte tú, un corte en una película? O un plano secuencia. Mensajes subliminales que se meten en nuestras neuronas. Lo vamos a hablar con Javier Sanz, el investigador en neurocinemática de la Universidad de Barcelona. Javier, ¿cómo estás? Te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por estar acá en el programa. Buenas tardes para mí desde Barcelona, buenos días para vosotros y bueno, encantado de estar aquí invitado. Oye, Javier, cuéntanos primero, porque te debo confesar, la razón por la que te invité al programa es porque descubrí este concepto de neurocinemática, me fui de espaldas, ¿no? Porque no lo conocía, encuentro fascinante mezclar estas dos áreas, arte y expresión, con la neurociencia. Y yo creo que en la misma parada están muchas de las personas que están viendo este programa ahora, ¿no? Como, ¿qué es la neurocinemática? Entonces, partamos como por ahí, ¿no? Más allá de que obviamente es neuro con el cine. Pero, ¿qué investigan en la neurocinemática? Vale, bueno, la neurocinemática realmente es unos estudios fílmicos, ¿no? Estudiamos el cine. Lo que pasa es que nos centramos puramente en el espectador, concretamente en cómo las distintas herramientas, las distintas estrategias que utilizan los cineastas, cómo afectan de una forma concreta a lo que son los espectadores. Entonces, el objetivo de la neurocinemática realmente es dar más herramientas para los creadores, explicarles bien cómo funcionan muchas técnicas que antes eran como intuitivas, de este corte funciona bien, este corte no me acaba de funcionar, igual viendo unos frames funciona mejor, pues eso que lo hacían como de forma intuitiva y mucho desde la prueba y error, buscamos darle un poquito de luz, ¿no? Y el entender un poquito más por qué unas cosas funcionan y otras no, y que tengan más herramientas, más conocimiento para ser más efectivos en la transmisión de su mensaje cinematográfico y dar una mejor experiencia en el espectador cinematográfico. Oye, lo que decía al principio, partamos como por las bases, ¿no? A nivel de montaje. No es lo mismo un plano secuencia que una secuencia con varios cortes, por ejemplo, o un jump cut. Partamos por ahí. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro lo que tú has estudiado? Un corte, por ejemplo, que yo creo que lo fascinante también de esto es que el cine lleva tantos años que los cortes los damos casi por sentado, ¿no? Como que generamos sentido a partir de una escena que va unida con otra, pero ese corte en nuestro cerebro, entiendo, genera algún tipo de efecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí con el montaje cinematográfico? Claro, un cambio de plano, realmente el que el espectador percibe un cambio de plano con una sensación de continuidad es un poco una maravilla, ¿no? Es un pequeño truco de magia que le estamos haciendo al cerebro. Nosotros estamos habituados a una realidad continua. O sea, nuestro cerebro en su desarrollo no se ha preparado para una realidad discontinua. Sin embargo, cuando le estamos enseñando una película, lo que le estamos enseñando es una narración fragmentada, donde estamos cambiando de planos, donde vemos un personaje que habla, luego vemos el que escucha, ahora vemos un plano con los dos personajes. Entonces, a través de fragmentos, estamos construyendo un artefacto, que es una película, que el espectador
percibes una sensación de discontinuidad. Entonces, realmente el cerebro tiene mecanismos para saltarse estas brechas cognitivas. Cuando nosotros estamos viendo la realidad, parpadeamos. Cuando parpadeamos, la imagen debería ser negra. Sin embargo, nosotros no tenemos una sensación de discontinuidad en nuestra percepción visual. Lo mismo cuando miramos hacia un sitio o hacia otro con los ojos, lo que se llaman las sacadas, deberíamos percibir como un barrido de la realidad. Toda la realidad se mueve, ¿no? Como movemos los ojos. Sin embargo, no sucede. Entonces, el cerebro tiene ciertos mecanismos para saltarse ciertas brechas visuales. Entonces, lo que hacemos con el montaje, cuando un corte funciona y pasa desapercibido, es aprovechar estas brechas. Entonces lo que hacemos es despistar la atención del cerebro, crear expectativas y con pequeños trucos un poquito como de magia, lo que estamos haciendo es que esas brechas cognitivas acaben pasando desapercibidas para el espectador. Oye, ¿y qué partes de nuestra cabeza se activan acá? Porque, por ejemplo, un corte puede generar tensión, puede generar sorpresa, puede también generar aburrimiento, dependiendo de cómo se haga, si es que es un fundido lento. ¿Qué es lo que han visto? No sé si hay imágenes cerebrales que nos permitan saber cómo reacciona nuestra cabeza frente a las películas. Sí, por ejemplo, yo trabajo sobre todo con electroencefalogramas, ¿no? El electroencefalograma lo que hace es percibir las reacciones eléctricas de las neuronas en la zona del córtex, ¿no? Luego hay otros investigadores que, por ejemplo, trabajan con resonancia magnética, que eso les da un acceso a unas zonas del cerebro más internas, ¿no? Que, por ejemplo, yo con lo que es el electroencefalograma no tengo acceso. Entonces, las dos herramientas directas son el electroencefalograma y resonancia magnética. Y luego hay otras herramientas más indirectas, como podría ser el eye tracker, ¿no? El ver cómo funcionan los movimientos oculares, los propios parpadeos como marcadores atencionales, frecuencia cardíaca. Son una serie de herramientas indirectas que también nos ayudan a entender este sistema cognitivo y estos procesos neuronales. Ahora, y bueno, en cuanto... Sí. Adelante. En cuanto a... Te escucho. No, claro, me habías hecho dos preguntas juntas y sí, hablabas sobre la tensión y todo esto. Por ejemplo, si hay una alta frecuencia de cambios de plano, le estamos dando, digamos, mucha carga a tener que procesar información antigua del plano anterior con información nueva, que estos son llamadas a procesos de memoria. Si al cerebro le estamos dando mucha carga en estos aspectos, estamos subiendo la atención, pero claro, el cerebro no puede atender a todo. Entonces lo que sucede cuando tenemos unos montajes con mucha rapidez, sí que hay un incremento de atención, pero en consecuencia va a haber una disminución de lo que es la emoción. Si lo que queremos es potenciar la emoción, pues a lo mejor lo que nos interesa es recurrir a menor cantidad de cambios de planos, porque así estamos aligerando lo que son esas cargas cognitivas que obligamos a que el cerebro esté como recuperando memoria, mirando, como un poquito comparando los planos. Cuando hacemos un corte, el cerebro, sin que nosotros nos enteremos, lo que hace es comparar un poquito qué diferencias hay de un plano a otro para entender cuál es la nueva realidad que está percibiendo. Oye, ¿y qué es lo...? Te voy a hacer otra pregunta, pero estoy tan fascinado que voy a profundizar en esto que tú nos decías, porque dices que mucho tiene que ver con ayudar también a los artistas a entender mejor el cerebro del espectador, ¿no? Hablemos de las películas de terror. No sé si particularmente las has investigado, pero ojalá hay algo nos puedas decir. ¿Qué es lo que nos genera terror en general? ¿Hay algo que trascienda cerebros? Porque todos nuestros cerebros son distintos, pero a algunos, por ejemplo, les dan más susto los jumpscares, que son derechamente un ruido que es algo muy natural. O sea, es como asustar a alguien en persona. De hecho, cualquiera se asustaría con eso. A otros les dan más susto lo visceral. ¿Qué sabemos del terror desde la neurocinemática? Claro, es complejo porque hablamos de muchas cosas, ¿no? Una cuestión es las emociones que son como puras, como es el miedo, pero cuando hablamos de otras sensaciones más complejas, como por ejemplo el vértigo, yéndonos a la película de Hitchcock de Vértigo, el vértigo sería un constructo, sería una construcción. Es un miedo asociado a un motivo, asociado a lo mejor a una posibilidad que puede o no suceder. Entonces ya vemos que esa sensación es algo un poquito más sofisticado que lo que sería el miedo puro, que es como más inmediato, como más visceral. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando estamos hablando de emociones viscerales, concretas, que son como muy explosivas, pero de poca duración, y cuando hablamos más de sensaciones que son más como constructos, que lo construimos más a base de
digamos, emociones combinadas con motivaciones, combinado con expectativas, ahí metemos todo en esa coctelera y lo que generamos algo que es más perdurable en el tiempo y es como más sofisticado, ¿no? Que es el ejemplo de la película de Vértigo, ¿no? De ese plano de la persona, el primer plano, el rostro con miedo, que entonces mira las escaleras y el traveling paraléptico. A partir de varios planos, lo que se está haciendo es una construcción de algo más sofisticado, más complejo de lo que sería una emoción pura, ¿no? Lo que es el miedo. Y en relación a los sustos y todo esto es bastante interesante porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir en el fondo. Entonces, algo que le ha sido muy útil en esta supervivencia es procesar por dos vías distintas. Tiene una vía que es muy inmediata pero muy imprecisa y luego tiene otra vía que es más lenta pero es mucho más fina. ¿Vale? Y esto lo podemos ver cuando nos ha pasado 1000 veces, cuando a lo mejor un amigo, un familiar, de repente se nos ha acercado sin que nos demos cuenta y nos hemos pegado un susto, ¿no? Nos pegamos un susto en una primera instancia, esto sería consecuencia de ese mecanismo rápido pero impreciso que está diseñado para sobrevivir, pero claro, cuando le vemos, ese mecanismo más lento nos dice no tengas miedo porque es tu amigo, es tu pareja. ¿Vale? Entonces, esas dos vías es lo que nos lleva justamente a estos jump scare, ¿no? Estos impulsos que te dan un susto repentino, que pegas el brinco en la butaca y luego ya procesas lo que te está dando el susto. Oye, hablemos de mensajes subliminales en las películas. Primero, ¿existe algo como eso, mensajes subliminales? Y dos, lo que más se me ocurre que podría ir asociado a esto es como el placement marketero, ¿no? El marketing, la publicidad, los avisos, que de repente fuma un cigarro de una marca y aparece un segundo. ¿Qué sabemos sobre vender cosas en películas desde la neurocinemática y mensajes subliminales? Claro, lo que es el uso de imágenes subliminales, no solo en cine, sino en general, los que más lo han estudiado son los en el caso de neurociencia, los de neuromarketing, ¿no? Es algo que se ha trabajado mucho por marketing. Claro, los de marketing tienen una diferencia muy importante con el enfoque que yo doy a las imágenes subliminales. En marketing, tú lo que buscas es un resultado conductual. Yo le estoy dando estos estímulos porque quiero que cuando termine la película, cuando termine el anuncio, haya una acción, haya una compra. Desde la neurocinemática no nos interesa lo que hagan después de la película, lo que nos interesa es cómo esas imágenes subliminales pueden afectar en lo que es el viaje del espectador durante la película. Los estímulos subliminales, el marketing le ha dado más bombo del que realmente tiene. Realmente el efecto que tienen las imágenes subliminales es muy sutil. No van a llevarte a comprar un coche cuando termine una película por unas imágenes subliminales. Pero lo que sí se puede conseguir es que esas imágenes condicionen cómo el espectador perciba las imágenes siguientes. Algo que es muy inmediato es en el momento que tú muestras una imagen subliminal, el cerebro, digamos que no puede ser consciente de lo que ha visto, pero es consciente de que algo se le ha escapado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede nada más mostrar esta imagen? Lo primero que sucede es que se incrementa la atención. Incrementas lo que es la percepción sensorial, ¿no? Como que tus sentidos se ponen focalizados en algo se me ha escapado, tengo que focalizar todavía más la atención. Entonces, simplemente por poner una imagen subliminal, incrementas la atención en las imágenes que van a venir a continuación. Y luego, aparte de eso, depende de qué tipo de imagen subliminal estés utilizando, vas a generar ciertos estímulos, ciertos procesos neuronales u otros que van a afectar a lo que venga a continuación. El punto del efecto de lo subliminal es que no seas consciente de qué te está produciendo el efecto, pero sí que haya un efecto en aquello que está sucediendo, en cómo tú estás procesando lo que va a venir a continuación. Claro, porque en el momento que te das cuenta ya no es subliminal y el efecto no es el mismo, naturalmente, ¿no? Claro. Esto hay que tenerlo claro. O sea, cuando nosotros vemos las imágenes que se dicen subliminales en el Club de la Lucha o en El Exorcista... No son subliminales. No son subliminales. Claro, pero están haciendo el juego, ¿no? En el Club de la Lucha están jugando con que el protagonista introduce imágenes subliminales en películas para niños, entonces al final de la película introduce una imagen
que simula ser subliminal, pero está puesta para que el espectador la vea, pero jugando con un tiempo de lectura corto. Claro. Son simulaciones de imágenes subliminales. Una imagen subliminal no tiene que ser percibida porque si no, no puede ser considerada como subliminal. Oye, Javier, ¿te habrás dado Entonces, cuenta? eso hace que se limite mucho el impacto. Perdona que te interrumpa, te decía, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes. Pero también tenemos juegos, como por ejemplo... La Pecera. Y mira, tenemos esta pecera llena de papelitos. ¿Y de qué se trata este juego? Yo voy a sacar de esta pecera algunos de estos papeles. Cada uno de estos papeles tiene frases provocadoras, reduccionistas, que nosotros le llamamos factos. Puede que estas frases estén en lo correcto y tú tengas que profundizar desde la neurocinemática por qué eso es correcto. Puede que sea una barbaridad y esté completamente equivocada. Tienes que corregirme, quizás matizarla, ¿ok? Sea lo que sea que diga, tener tu opinión experta después. ¿Te parece? Adelante. Saquemos entonces un papelito de la pecera. Estamos conversando con Javier Sanz, investigador en neurocinemática de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo afecta la película lo que tenemos aquí en la cabezota? Veamos qué es lo que dice la pecera para el día de hoy. Las películas alteran nuestro cerebro. ¿Qué dice el experto? No, producen, tienen efectos en lo que procesamos, pero no producen alteraciones cerebrales. Sí que es cierto que el cerebro es bastante plástico, ¿no? Gente que tiene lesiones es capaz de que otras zonas se adapten para compensar esas lesiones, pero las modificaciones del cerebro son muy lentas, son muy costosas, y ver una película te puede afectar a un nivel cultural, pero no a un nivel fisiológico. A un nivel físico no te puede afectar. Y podríamos decir, Javier, que, y esto lo llevo como al área de la música, porque no sé si se ha estudiado en el cine, pero en la música sí que se han hecho estudios, por ejemplo, en cómo los músicos perciben la música. En el caso del cine, una persona que ha estado expuesta a mucho cine, que ha visto muchas películas, percibe el cine y las imágenes de manera distinta a alguien que, no sé, con suerte ve una película al año. Sí, hay experimentos pero esto es entrenamiento, o sea, esto es, digamos, que lo que sucede es que se generan como atajos en el cerebro, como vías más rápidas y digamos que son capaces de hacer detecciones de ciertos elementos de una forma más rápida que otra. Esto es como un judoka. Si tú vas por la espalda a atacarle, en medio segundo vas a estar en el suelo porque él tiene como todos los procesos automatizados, ¿vale? Entonces, un editor cinematográfico está acostumbrado a fijarse en los cortes y los va a detectar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil. Y algo que sí que han demostrado, por ejemplo, es que los profesionales cinematográficos durante un visionado parpadean menos que los que no son profesionales. Pero porque es una cuestión de costumbre profesional, ¿no? De ver no como un espectador, sino ver con una necesidad de utilidad, de generar modificaciones. Entonces, claro, es distinto. Pero sí que es cierto que hay diferencias en cómo percibe una película un profesional o una persona que es un espectador. Claro, el cerebro al final es un músculo, entonces supongo que con cada película que vemos se va como entrenando. Claro, y también es el qué le estás pidiendo, porque cuando tú estás trabajando de editor, tú estás muchas horas delante del ordenador y ese visionado no es un visionado pasivo, es un visionado orientando a generar cambios, hacer modificaciones. Entonces, el hecho de ver específicamente este corte, qué tal funciona, si le doy unos frames más, unos frames menos, te está ubicando en una posición muy distinta a un espectador que solo ve lo que es el resultado final y cuya intención es disfrutar de aquello que está viendo. Javier Sanz, investigador en neurocinemática de la Universidad de Barcelona. Oye, te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por estar acá en el programa, Javier. Que estés bien. Muchas gracias, ha sido un placer. Seguimos con más. Chao, chao, Javier. Seguimos con más All You Need Is Love. No, gracias. Varias cosas conversamos hoy día. ¿Les gustó el programa? Si es que no les gusta, como siempre, pueden escribir al correo que no existe, dejando todos sus reclamos. Hablamos al principio del programa. La siguiente consulta. ¿Por qué hay gente más peluda que otra? ¿O por qué a algunos les crece el pelo más rápido que a otros? Bueno, yo creo que hay 3, 4 factores, son muchos, ¿no? Pero los principales: hormonas, genética,
y eso. Porque de hecho el sexo no es tan determinante como las hormonas. Hay mujeres de repente con niveles hormonales similares a lo típico masculino, hay hombres de repente con niveles hormonales similares a lo típico femenino. Entonces hormonas y genética, entre otras cosas, determinan qué tan peludos o peludas somos. También hablábamos sobre la lengua de señas en la primera mitad de nuestro programa. ¿Sabías que no hay una lengua de señas universal? No existe solamente si aprendo lengua de señas que en Chile y me voy de viaje, no sé, a Bolivia, pese a que hablan español, no necesariamente me van a entender tan bien la lengua de señas que yo hablo. Y en la segunda mitad del programa recién estábamos hablando sobre neurocinemática. ¿Qué diablos es eso? Los efectos que tiene el cine en nuestras neuronas, en el espectador, y cómo los artistas, los cineastas pueden hackear nuestro cerebro conociendo toda esta información. Nos encontramos en otro capítulo como siempre, en vivo, 11 de la mañana por Santiago Televisión y Radio USACH. Que esté muy bien. Chao, chao.